Bueno, familia, les había dicho que les iba a traer un video hablando sobre una de las problemáticas más grandes que hay en Cuba ahora mismo, y es la construcción y la vivienda particularmente. Pero antes de empezar, quiero que vean este pequeño video que es el día a día en Cuba. O sea, la cornisa se va ahora. Ya, mira. Después completo. Mira. Ya se sabe, sabía que iba a pasar. Claro. Lo cogí completo. Ahora sí. Ese papel se cayó como si fuera de papel. Se estremeció hasta el balcón. Sí, pero no llega aquí, ya no vamos a llegar. Cuando hay un derrumbe de esa magnitud, se estremece la cuadra entera. Esta Carla para él. Entonces se sabía que iba a pasar. Bailó demasiado. Lo pude coger. Sí, lo viste, lo grabaste. Mucho tiempo sin mantenimiento, mucho tiempo sin reparación. Y son edificios bonitos. Y son edificios que son bonitos. Que es lo más malo de esto. Que es el patrimonio de Cuba, la historia. Porque esos edificios significan historia. Y no pasa nada. Mañana vienen y cogen, limpian la zona y hacen una tienda en MLC, hacen un hotel, hacen un parque. Si no hacen nada de eso, pues entonces hacen un garaje. Hacen un garaje en el derrumbe, porque no es que lo van a arreglar. No. En el mismo derrumbe ahí cogen y hacen un garaje. Como en los sitios hay unos cuantos, y en otros barrios de La Habana hay unos cuantos garajes así, metidos en derrumbes. Reparar es un problema y construir es más problema todavía. Aquí no hay. Aquí en Guantánamo por lo menos no hay. Es 7.000 pesos vale una bolsa de cemento. En la calle. 7.000 pesos, estamos hablando que 7.000 pesos es más que lo que cobra un ingeniero, un médico, un especialista, que los salarios de ellos rondan los 5.000 pesos y pico. Estamos hablando de casi 2.000, bueno, de más de 2.000 pesos por arriba. Una bolsa de cemento. Imagínense ustedes la cantidad de cemento que se lleva a construir una vivienda que tenga, no sé, 29 metros cuadrados, como la mía, que es bastante pequeña. Eso aquí no hay centro que lo vendan, eso lo venden. Material tan caro, difícil, tan difícil, mijo. Yo creo que no están vendiendo, yo creo. Era antes sí que se conseguía. Ahora la cosa está difícil. Estamos pobres. Es difícil construir la casa. Sí, difícil de comprarla porque han cogido un precio horrible, elevado. También con precio abusivo. Más abusivo es el costo de los materiales. Porque un bloque va a salir ahora en 140 pesos. Eso es inconcebible. Un de cemento en 6.000 pesos. Inconcebible. Y cuando tú vienes a ver, el acero ni hablar. Y cuando llega entonces la mano de obra, la albañil, si no es tu familia que te consiguiera, cuando tú termines esa casa, tienes que hacer albañil porque ¿con qué vas a pagar? Bueno, mira, vivimos en un país lleno de árboles. Aquí de momento se da la palma, se da el cedro, se da unos cuantos árboles que producen madera para hacer casas de madera. Porque según la producción del cemento, no sé qué cosa tiene un problema con el cemento y con un problema con el petróleo. Y le echan Casa de madera, a vivir como los indios, en casa de madera, con techo de guano, ahí, con bichos caminando por allá arriba y todo. No. Y son muchas las casas de madera que se ven, son muchas, porque quien no tiene más opción tiene que vivir en una casa de madera, tiene que construirla de madera. polvo, le echan otra cosa, polvo central de eso. Malísimo. Eso donde aparece en la calle, porque yo tengo una hermana que anda buscando una bolsa y no la hay en 7. La gente que tiene puntal alto en las casas, que tienen un techo alto, puntal alto, suelen hacer una placa intermedia. Pero en este caso no es una placa intermedia, sino
Barbacoa es como nosotros le llamamos, una barbacoa. Y en muchos casos se hacen de madera. Se hacen de madera porque tirar una placa intermedia cuesta mucho dinero. Entonces se hace de madera. A cada rato hay que estar cambiando eso. No sé exactamente a cada cuánto tiempo. Si ustedes saben, déjenme aquí abajo en los comentarios. Pero yo sé que cada unos cuantos años hay que cambiar toda esa madera, toda esa barbacoa y renovarla. No, en los rastros no hay nada. Sí, porque en los rastros no te lo venden. Para los que no saben lo que es un rastro es como se le llama en Cuba a esos lugares donde venden cosas de la construcción. Donde venden cemento, donde venden arena, donde venden ladrillos, bloques, a veces pintura. Pero es verdad que los rastros están pelados. En los rastros no hay nada, porque todo va para las tiendas en MLC, para las tiendas en dólares. Y un saco de cemento ahí en esas tiendas cuesta hasta $10. Pero es increíble esto, y es que el saco de cemento se exporta a Colombia por 7. Y en las tiendas lo venden a 10. Miren ustedes qué cosa. En la casa hoy, un metro, por ejemplo, poner un bloque vale 25 o 30 pesos. Poner un bloque. Y una bañita ponen un día 200 bloques. Y ejemplo, una excavación de una zapata. Dice uno, el metro de ñato de zapata te va a cobrar a 100 pesos. Y ahora tiene ejemplo 20 metros. Multiplica tu 20 por 100. Y yo pienso que como único esa gente que tienen remesa que tienen afuera, que tienen posibilidad de hacerla. Pero si no, nadie en Cuba puede hacer la casa. Tendrá que buscar el delincuente. El delincuente tiene la bolsa 3.000, 4.000, una bolsa de cemento. Todo ha subido, Pipo. Todo ha subido el precio. Hacerle de placa es por gusto, porque eso es mejor, te doy un consejo. Que yo estuviera hasta 9º grado. Compra la hecha mejor. Es mejor comprar la hecha, esa inversión que tú haces en materiales, aumentar un poquito más y comprar la hecha mejor. No, y les voy a decir una cosa, no es que todo ha subido, es que todo va a seguir subiendo. No es que no va a bajar, va a seguir subiendo. Que el cemento está a 70 a 7.000 la bolsa. Así que calculo un metro de arena cuánto debe valer. Y esto es para que se hagan una idea de lo difícil que es mantener una casa en Cuba. Déjenme decirles que yo todavía estoy construyendo. Saben que por el otro canal les puse un video de cómo estaba reparando el baño y tirando los azulejos y lo que me costó los azulejos, que me gasté más de $300 en azulejos para un baño pequeño. Pero esto es para que se hagan una idea de cuánto cuesta. Quiero que vean ahora cómo se reciclan los materiales de la construcción en Cuba. Matando pueblos de allá y nadie le tumba nada. Encerrado en la casa, en un país no puedo, me siento bien, mira. Él mismo va a sacar los ladrillos. Bueno, como vieron, esto es de lo más interesante. Demuelen un edificio y se utilizan los restos para construir nuevos edificios o nuevas viviendas. En fin, material reciclado. Se sacan los ladrillos, algunos medio partidos, se saca el mismo polvo que queda ahí y se recicla para meter en otras construcciones nuevas. Esto, vaya, ya ven por qué en Cuba las casas siempre tienen filtración, ya ven por qué las cosas tienen tan poca calidad. Sencillamente porque en muchas ocasiones no se usan materiales de calidad como debería ser. A veces se va a hacer una placa y no se usa cemento 350, se usa 250. En fin, se usa lo que aparezca y a veces no se echa ni la medida que hay que echar a la hora de hacer la mezcla. Imagínense ustedes. Yo quería compartir esto con ustedes porque sé que estas son imágenes que en sus países seguramente no ven. Un edificio que se demuele y como sacan los ladrillos para reutilizarlos. Personas hablando sobre el costo de una bolsa de cemento que cuesta más que el salario de un médico. Como un edificio se cae a pedazos. Ese es el día a día de nosotros aquí. Que casi todos los días hay un derrumbe diferente. Principalmente cada vez que llueve. Nosotros le tenemos pánico a la lluvia. Le tenemos pánico a la lluvia. Yo sé que mi edificio está en buen estado. El de mis padres también. Pero sé que hay otros edificios que no están en ningún buen estado. Y entonces, cuando uno camina
por debajo de los balcones, uno se está jugando la vida. A veces es preferible caminar por la calle, por en medio de la calle, que hay más probabilidad de que te caiga un balcón en la cabeza a que te arrolle un carro. Familia, esta es la realidad de Cuba. Este es un video que yo le debía a ustedes, que les dije que se los iba a traer y nada, eso es lo que hay. Lamento mucho lo que está pasando en Venezuela también. Ojalá se resuelva pronto esa situación. Ustedes déjenme saber en los comentarios lo que piensan, qué les pareció lo que vieron. Dediquen un minuto a suscribirse a este canal para que sigamos creciendo y así lleguemos a más personas. Y compartan también. Compartan los videos y den like. Nos vemos esta misma semana en otro video. Los quiero.